Este es creo que el tercer día de exposición y aprovechando pues la presencia del artista en Bogotá, ¿no? Y también de un historiador de arte que está estudiando, investigando la obra de Raúl Avellaneda con una tesis en curso, en producción. Aprovechamos la presencia de ambos pues, para hacer esta charla sobre la obra de Raúl. Esta es la primera muestra antológica que se realiza, digamos, de la obra de Raúl en América Latina, pero en América en general. Es una obra por las circunstancias, es una exposición pues bastante breve y constituye, en realidad, y eso creo que es lo crucial, una historia vital prioritaria, recuperada y desconocida del arte peruano, incluso en el Perú. Y la pregunta es, ¿por qué? Digamos, ¿no? La respuesta es bastante compleja, pero voy a intentar bosquejar, ¿no?, esa razón. Eh, Tengo la impresión de que el país, digamos el Perú, es una nación con una enorme tradición de represión social y política que tiene un correlato triste, lamentable, digamos, en la censura historiográfica y la censura cultural. También de las artes visuales, pero no solo de las artes visuales, también del teatro, de la literatura, lo hemos visto en un montón de casos bastante recientes. Yo sé que todo colombiano que se respete pues va a decir que aquí también hay mucha censura y hay mucha represión, bla, bla, ¿no? Y yo sé que también existe y que tienen toda la razón. Pero pues estamos hablando quizás solamente de una diferencia, se puede decir, de niveles distintos, ¿no? Cuando uno dice que Bogotá está, qué sé yo, 2.600 metros más cerca del cielo, pues yo siempre digo que Cusco está a 3.700, para que vean una idea, digamos, si queremos hablar de números concretos, ¿no? También lo podemos hacer. En estos casos la lectura no es tan, digamos, concreta o tangible como los datos de estos números, digamos, ¿no? Es mucho más difícil a veces de percibir esas distancias o las diferencias, pero aquí, digamos, esto lo afirma, digamos, un peruano que vivió en Lima, en el Perú, durante 35 años y lleva más de 10 en Colombia, entonces lo puedo decir con cierta autoridad, ¿no? Pero no soy el único, evidentemente, ¿no? Hace poco en la inauguración estaba, pues de paso también aquí, Nicolás Gómez, que actualmente está dirigiendo la unidad de artes visuales y otras colecciones del Banco de la República y que ha tenido la oportunidad de estar 5 años en Lima como director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no?, de Lima, y confirma lo mismo, ¿no? El clasismo, el racismo, la represión efectiva, ¿no?, con resultados reales, es mayor en el Perú que en Colombia. Y esto tiene pues un montón de situaciones un poquito históricas. Vamos a decir que creo que somos el último país en independizarse, ¿no?, en la región, ¿no?, casi empujados por las corrientes libertadoras del sur, desde Argentina, o del norte, desde Colombo, Venezuela, digamos, ¿no? Eh, Evidentemente había mucho más interés del Perú o de la élite peruana colonial en quedarse, digamos, como parte de España, ¿no? Que en ser libertados o ser libres, digamos, autónomos, ¿no?, por decir así. Eh, entonces, digamos, eh, podríamos también decir que estos rebotes que tiene esta historia en la historiografía del arte son también bastante visibles, ¿no? Si uno camina, por ejemplo, por la Plaza de Armas de Lima, ¿no?, que sería como la Plaza Bolívar de aquí, ¿no?, con una camiseta, digamos, roja con la hoz y el martillo, con toda seguridad va a tener un problema con la policía, con toda seguridad podría pasar una noche o más en una carceleta y en el peor de los casos ser acusado de apología al terrorismo. Eso un poquito es cosa seria. También se debe al hecho de que se puede decir que el conflicto armado interno que nosotros tuvimos en el Perú desde más o menos 1980 hasta el 2000 fue, se puede decir, ganado, ¿no?, a todas luces por las Fuerzas Armadas, ¿no?,
acabando con la cúpula, se puede decir, o con el Estado Mayor, ¿no?, de los dos grupos subversivos que existían en pocos años, en los principios de los años 90. Lo que no ha ocurrido jamás aquí en Colombia, ¿no? Siempre se han resuelto los conflictos con las guerrillas o con los grupos armados por las vías de la negociación de la paz, con todos los pros y contras que sostiene, con las traiciones que puedan haber ocurrido, digamos, en el camino, ¿no? Pero pues eso ha creado que el discurso oficial se imponga sobre los otros discursos, ¿no? De otras alternativas en términos políticos y sociales en el país, ¿no?, que han sido completamente arrasadas. Lo que yo pienso, ya por mi experiencia como investigador de arte en el Perú, ¿no?, que ha estado un poquito descuidada en los últimos 10 años por vivir en Colombia, es que la parte más interesante de la historia del arte peruano es la que se puede contar desde los exilios exteriores e interiores del país. No son las historias oficiales, no son Fernando de Cislo, Tirsa Chuchilla, digamos, de los que han sido artistas consagrados en el Perú, desde el Perú, siempre allí, sino más bien los que se han ido por muchos años trabajando autónomamente, siendo recuperados muy tarde en muchas ocasiones, incluso póstumamente, o los artistas que han vivido y resistido en el anonimato, en el desinterés dentro del país. Muchas veces produciendo su obra sin exponerla, ¿no? En un olvido que pocas veces ha tenido, digamos, como reivindicaciones locales, ¿no? Siempre tardías. Entonces creo que esa historia siempre es mucho más interesante que la historia oficial contada, ¿no?, desde las instituciones. Me da mucho gusto por eso también haber estado involucrado con algunas de ellas. Y este también es un caso particular, digamos, ¿no? El caso de la obra de Raúl. Se desconoce por eso su obra en Lima, estaba diciendo. Y pues este proyecto de alguna manera fue despertado, se puede decir, por la investigación que emprendió Daniel Bernedo, que está aquí con nosotros, que es un joven historiador de arte, 26 años, ¿no?, que tiene un pregrado en Historia del Arte por la Universidad de San Marcos y está preparando su tesis, como decía, de maestría sobre la obra de Raúl. Él nos va a contar un poquito sobre cómo empezó esta historia. Entonces, en la que de alguna manera yo le agradezco enormemente también a Daniel y a Raúl, porque es su investigación la que me permitió volverme a vincular con Raúl, después de 10 años que no nos veíamos y que las circunstancias también hicieron, digamos, que hubiera una separación de mi investigación sobre el grupo Chaclacayo y sobre la obra de Raúl en concreto, que me ha permitido, digamos, gracias a la investigación de Daniel y a este nuevo vínculo, pues retomar no solamente una amistad nueva con la de Daniel, la que estamos sosteniendo en los últimos 2 o 3 años, y recuperar una amistad que considero muy valiosa para mí, que es la que tengo con Raúl Avellaneda. Entonces, cedo la palabra primero a Daniel, que nos va a contar un poco sobre su investigación, sobre su trabajo. Y luego Raúl, por supuesto. Sí, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes aquí. Justamente, primero que nada, agradecer a Espacio El Dorado, José María Gutiérrez, a María Toro, ¿no?, por el espacio, por también la apuesta por la exposición, que es una primera aproximación a la obra, tanto plástica como fotográfica y, bueno, un poco histórica de lo que significó no solamente Raúl Avellaneda, sino también el Grupo Chaclacayo en Lima. Bueno, y tengo que agradecer obviamente siempre a Emilio y a Raúl. Creo que con ellos en estos casi ya 3 años, 2 años, 2 años específicamente de conversaciones y bueno, este es el tercer año. Eh, Estamos como que en esta aventura que ya nos ha llevado a, bueno, a mí al menos me ha permitido, ¿no?, poder, gracias a Raúl, gracias a Emilio, poder viajar, poder conocer, impactarme con todo lo que había a nivel de, digamos, de material. Tal vez les voy a hacer una breve, digamos, contextualización de cómo se ha y también yo cómo formo parte de esto, ¿no? Porque mi participación recién tiene que ver con hace aproximadamente 3 años. Sé que yo previamente, ¿no?, como historiador del arte, elaboré con, bueno, el grupo
grupo Chaclacayo estuvo conformado por tanto Helmut Sota, Sergio Ceballos y Raúl Avellaneda. Yo inicialmente elaboré con el artista Sergio Ceballos en su proyecto Una máquina de guerra, que se presenta ya en el año 2022 en el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ahí donde, bueno, yo también encontrándome en mi último año de pregrado, decido ya definir un tema de investigación. Justamente ahí el contacto con Sergio, ¿no? El diálogo es por el que yo también decido y, digamos, abordar la obra de Chaclacayo, que la desconocía. Me parece una propuesta realmente radical, dada justamente la época del conflicto armado interno, el terrorismo en el Perú. Pero ahí también justamente algo que me salió, digamos, a la curiosidad, que también Emilio a veces lo comentó, ¿no? La pregunta de dónde está Raúl Avellaneda, que es justamente cuando uno buscaba información, encontraba de Sergio Ceballos y también de Helmut Soto. Pero justamente del señor Avellaneda no había ninguna referencia alguna. Es ahí donde yo hago una búsqueda hemerográfica, voy a la Biblioteca Nacional del Perú y justamente ya lo voy a citar en su momento, aunque mejor ya lo hago de una vez, ¿no? Justo cuando yo hago esta investigación, aquí justamente la cito. La única referencia sobre la obra de Avellaneda se enmarca en la crítica previa y después de la exposición de 1984, Perú un sueño, que ese es el Museo de Arte de Lima. Gustavo Buntix, bajo el seudónimo de Sebastián Gris, en el artículo Una experiencia extrema en nuestro arte de 1983, destaca cómo Avellaneda enlaza historia íntima y denuncia para exponer la violencia corporal y psíquica de nuestra sociedad. Sumado a ello, Alfonso Latorre, otro crítico también de teatro y luego también que fue invitado, ¿no?, a la casa del grupo Chaclacayo, en el artículo Perú, un sueño de 1984, afirma que la obra del artista traduce la impotencia moral de toda una humanidad frustrada, desde el asedio de su cuerpo, pasado y presente. En Visible Inquietud de Búsqueda, de 1984, Jorge Bernuy, también crítico de arte, califica de directa y descarnada la serie Letanías acalladas, que justamente una parte la vemos ahí, las ensamblajes, del artista, donde presenta una secuencia biográfica que desemboca en la problemática social. En resumen, los críticos coinciden en que la obra de Avellaneda aborda la violencia desde un enfoque biográfico-social, individual-colectivo, con proyección a lo nacional y la problemática universal. Estos son los primeros rastros que hay sobre Raúl a nivel de crítica de arte. Curiosamente, también son los críticos que resaltan la obra de Raúl. Y yo justamente me preguntaba si en la crítica de arte de esta época se está exaltando, ¿no? Se está resaltando la obra de este artista, ¿por qué no se tiene una coordenada o no se tiene una referencia de ello? Es ahí donde, bueno, justamente las coincidencias y casualidades permitieron de que yo pudiera a contactar a Raúl por un antiguo compañero suyo, que es Pedro Pablo Laiza, actual director del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Y yo le digo, ¿no? Contacto a Raúl, decido contactarme con él de manera muy sincera por una obra que me impactó, que es un autorretrato de Leonardo da Vinci, que es una obra también interesante a nivel biográfico de Raúl. Van a ver también que hay una fascinación por Da Vinci justamente en la obra en la serie Ventanas del Alma. Y es ahí donde, ya hablando tal vez a nivel de fechas, porque me acuerdo bastante bien, el 2 de octubre del 2022 tenemos la primera llamada por WhatsApp, y así se volvió, digamos, una costumbre casi durante un año conversar con Raúl cada semana, 3, 4, 5 horas hablando de su vida, conversando, ¿no? Porque también era bien curioso, Raúl, digamos, tenía su testimonio oral, que luego ya materializándose con un viaje a Alemania, en el año, bueno, en octubre del 2023, justamente, ¿no? Gracias a invitación de Raúl, y también quien justamente me había consultado y estaba el interrogante de qué fue Emilio Tarazona, ¿no? Yo también ahí es donde Emilio lo contactamos, ahí nuevamente ya ahí empezamos a hacer tres, justamente, y nos encontramos en 2023, en octubre, un mes estuvimos, bueno, yo creo que estuviste un poquito más, y bueno, lo único que les puedo transmitir es la fascinación ante las obras y las series y la cantidad de obras de verdad que tiene Raúl. Y justamente creo que ahí quiero adelantarme a tal vez mencionar algo muy importante o importancia de Raúl, ¿no? Raúl o Avellaneda fue el principal documentalista del grupo. Raúl ha guardado documentos, ha guardado las obras, ha guardado el registro fotográfico. Creo que todo esto no sería posible y es importante ya resaltarlo desde ya, la capacidad y tal vez la perseverancia que ha tenido de una vida que ha cargado básicamente su historia personal, una historia colectiva, y que justamente actualmente ya está teniendo tal vez la revaloración que debería tener, ¿no? Avellaneda fue el principal documentalista del grupo,
custodio de la casi totalidad de sus trabajos y restos, así como gran parte del archivo del grupo Chaclacayo, ¿no? Y también un factor muy importante que quería destacar era de que se piensa en el grupo Chaclacayo como, bueno, y ahí también creo que tengo que contextualizar adecuadamente, el grupo Chaclacayo de 1982 a 1990, en un rato voy a explicar por qué esta cronología, porque normalmente en los catálogos y textos está hasta el 94-95. El grupo Chaclacayo fue un colectivo artístico conformado por el artista alemán Helmut Sotta y los peruanos Raúl Avellaneda y Sergio Ceballos, con actividad en Lima de 1982 a 1989 y en Alemania de 1989 a 1990. Al este de la ciudad de Lima, en el distrito de Chaclacayo, se establecieron en la última casa de la urbanización California, donde produjeron durante casi 7 años una vasta y diversa obra artística de carácter crítico sobre la sociedad y realidad no solo de la década, sino de la sociedad limeña. La aparición pública del grupo se dio con la exposición Perú, un sueño, presentada en noviembre-diciembre de 1984 en el Museo de Arte de Lima. La escena artística, principalmente la crítica, estuvo dividida en opinión sobre Chaclacayo. Con la intensificación de la violencia en los años posteriores, los artistas emigraron a Alemania en 1989, llevando consigo la totalidad de la obra y vestigios que presentaron en la gira expositiva Imágenes de la Muerte, Perú o El final del sueño europeo, hasta su separación en 1990. Y, claro, hubo un margen de aproximadamente 4 o 5 años en la que trabajaron conjuntamente, pero ya, esto luego lo voy a explicar en mi estudio, pero hasta 1990, con el fin, el 27 de mayo de 1990, con el fin de la gira Perú, el final del sueño europeo, es donde el grupo básicamente ¿no? finaliza, ¿no? Y lo que siguió posteriormente son participaciones performativas, ¿no? En festivales que, digamos, se han documentado. Lamentablemente, la incomprensión, controversia y censura, así como la mitificación, tergiversación y rechazo, causó el relevo del grupo Chaclacayo hasta la segunda década del siglo XXI aproximadamente. Acá también quiero resaltar algo muy importante y es de que, bueno, eso tampoco no sería posible sin, digamos, las investigaciones a los primeros años del siglo XXI de Emilio Tarazona. Emilio escribe un artículo y aparte una bibliografía que a mí me permitió, digamos, tener la base, ¿no? La base sólida, el punto de partida para justamente completar tal vez bueno, en el proceso ahora de completar esta historia que es eh, digamos, el testimonio, la obra y documentación de Raúl Avellaneda, ¿no? Entonces, un poco comentarles ahí, tal vez, cómo se dio, qué es lo que yo he ido investigando. Justamente yo, cuando ya conozco a Raúl, veo la documentación. Hay una parte que justamente me adelanté y quería retomarla, es de que se piensa que Chaclacayo solamente fueron estos 3 artistas, y claro, en la plástica, en el desarrollo y en las exposiciones lo fueron, pero eso no, y algo muy importante entender en los colectivos artísticos es no pensarlos aisladamente del contexto de las comunidades con las que, digamos, estuvieron en contacto o los temas que abordaron. Chaclacayo, y ahí es también un papel muy importante el de Raúl, como tal vez el agente de interacción social, ya sea con los niños de la comunidad de Chaclacayo, ya sea con las personas y colaboradores que fueron parte no solamente de sus performances, sino de las de Helmut Sotta. Entonces, hay en Raúl justamente ahí, lo que quiero destacar, 2 aspectos, es su labor como documentalista y su labor como agente de interacción social durante todo durante este tiempo que se desarrolla Chaclacayo. Hay también una, digamos, una pregunta constante de que justamente cómo ellos, digamos, sobrellevaron la crisis económica de 1985-1990 durante el gobierno del expresidente Alan García en el Perú, que fue una época de superinflación en el Perú, casi 7000% de inflación, y ahí es justamente donde ya conversando con Raúl, bueno, y esto también era bien interesante a nivel de investigación, lo que conversábamos con Raúl semanalmente, yo trataba de ir a los lugares, he ido a Chaclacayo a tratar de un poco digamos, de revivir o, digamos, volver a reencontrarme con esas huellas, ¿no? Pudimos contactar bueno, a Sixto Pañora, algunos colaboradores, Jorge Ángeles, diversos personajes que estuvieron vinculados a Raúl no solamente en Perú, sino también en Alemania, ¿no? Algunos, Steven Day, un artista, por ejemplo, que ahora radica en Nueva York. Entonces, ha sido todo, bueno, hasta ahorita sigue siendo un trabajo bastante arduo, justamente también con Raúl mientras hablábamos, y aunque no lo crean, ese año de conversación con Raúl solamente fue de su vida desde bueno, desde que naciste, ¿no? Desde tu natal Huancayo, en los 60
hasta aproximadamente los 90 o el 95, algo que nos quedó pendiente y ya espero más adelante, bueno, también sé que Emilio lo está abordando, es el grupo Nebelhorn, ¿no? Hay algo bien curioso para comentarles y es de que justo por testimonio de Raúl, él laboró en el año 82, justo bueno, cuando conoce también a Helmut Sota, que entra como docente en la Universidad Católica de Lima. Previamente Raúl ¿no? Labora, ¿no? Con el pabellón de mujeres del Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera en Lima, donde desarrollan talleres, donde desarrollan ¿no? Todo un trabajo conjunto con ¿no? pacientes psiquiátricos, ¿no? Personas con diversas discapacidades en su diversidad. Algo justamente para comentarles también es de que ya pude yo luego acceder a la colección del museo y dar con algunas piezas que posiblemente sean de algunas personas, digamos, vinculadas a esa labor, ¿no? Entonces, pero esa sería, digamos, su primera labor, tal vez, y, ¿no? Vinculación colectiva que yo siento ahora, y también se los digo ya de manera más sensible, cuando llegué a Alemania y conocí al grupo Nebelhorn, me acuerdo bastante de que el día que yo llegué fue un día en que justamente, un poquito como Lima, tal vez en los 80s, no había luz, se había ido la luz, y algo que me pareció muy curioso es de que más allá de retirarse, más allá de irse todos a su casa porque no iba a haber luz, ellos estaban, ¿no? Sentados, comiendo, conversando, hasta que luego vino la luz, me acuerdo. Entonces, creo que algo que siempre conversé con Raúl es esta sensación de familia, lo que él ha creado no solamente a nivel plástico, no solamente a nivel artístico, y creo que su obra más viva es ahorita Nebelhorn, que justamente este año cumple 30 años. Entonces, es curioso hacer una línea desde ese taller en el Hospital Psiquiátrico Larco Herrera a la comunidad que justamente ha creado, a la comunidad que justamente ahorita está latente y vigente y que también están acá presente tanto, ¿no? Bettina, Christoph y Jenny, que son parte del grupo, entonces, ¿no? Que también han tenido una actividad en el Museo del Banco de la República. Creo que eso es lo que tal vez quisiera comentar más a detalle, tal vez incluso, bueno, también no quisiera que esto fuera un monólogo, sino también fuera un diálogo. Solamente voy a acabar con algunas cuestiones tal vez que me parecen bien sintéticas de mi estudio, porque, bueno, yo estudié Historia del Arte y mi maestría es en Historia. Justamente me centré en este tema del grupo Chaclacayo y, bueno, principalmente la figura de Raúl, ¿no? Acá está justamente mi proyecto de tesis, ¿no? Que lo estoy revisando nuevamente y bueno, siempre ha sido lo más concreto y exacto que 2026 tiene que presentarse. Yo lo abordé y algo y quiero mencionarlo así muy puntualmente, cuando yo abordo este estudio se me dieron diversas lecturas, pero algo que al menos yo constaté cuando vi la obra de Raúl y creo que lo van a ver hay una cuestión muy visceral, ¿no? Pero no entender solamente lo visceral como algo que es una cualidad de entrañas, una cuestión grotesca, una cuestión muy digamos, radical, sino, y acá justamente un poco del estudio, ¿no? Entender lo visceral como la necesidad humana de liberar y plasmar emociones, hechos, recuerdos y reflexiones personales. Lo visceral en el arte comprende dos aspectos dicotómicos, lo individual social y lo conceptual visual. El primero hace referencia a la intención del artista y la segunda a la conceptualización, composición y representación de lo visceral. Diversamente, lo visceral dialoga a categorías como lo biográfico, lo siniestro, lo grotesco, lo abyecto, lo catártico, entre otras, ¿no? La biopolítica y la necropolítica, ¿no? En el caso de las letanías acalladas, que es justamente mi serie de estudio, y ustedes se preguntarán, ¿por qué las letanías acalladas? Algo también comentarles, ¿no? Raúl ahora cuenta con una página web que creo que es importante y bueno, no se puede entender tanto, tal vez visualmente sí, pero entender la obra de Raúl también es entender el contexto de conflicto armado, terrorismo, violencia, no solamente subversiva, sino estatal, las cuestiones y dificultades y dinámicas sociales, ¿no? La clase media y alta de Lima, y con ello uno también puede entender que no era solamente un problema limeño, que era también un problema estructural. Creo que esa capacidad de Raúl de revisar su propia biografía y exhumar estructuras de poder y violencia que estaban, digamos, perennes en toda la sociedad es tal vez una de las propuestas más radicales, no solamente radical en el sentido de lo arriesgado que ha sido, porque incluso algunas propuestas han estado cerca a costarte de la vida, como él lo ha comentado, sino también radical en justamente ir más allá de la superficialidad. Y un problema también fue esa, la superficialidad con la que Lima leyó y abordó la obra de Chaclacayo, ¿no?
justamente este panorama al menos es fértil y propicio para hacer unas nuevas relecturas, ¿no? Creo que también ahí es importante la renovación generacional. Emilio, ¿no? Sin las investigaciones de Emilio y Miguel López no tendríamos el punto de partida para el que yo, digamos, hubiera podido hacer esto nuevamente. Ahí veo de que obviamente hay ¿no? Comentarles de que esto no es posible sin los ¿no? predecesores y precursores a nivel de investigación. La obra de Raúl, más bien, que siempre le bromeamos y él dice, lo tengo todo, y realmente lo tiene todo, ¿no? O sea, hablamos de alguna cuestión o una consulta y saca mágicamente un documento que te confirma esto. Entonces creo que eso es, la verdad, bastante valioso. Yo creo que acabaría solamente con, sí, creo que eso, no quisiera dilatar más del tema, hay bastante para hablar, igual, ¿no? Y dialogar, pero esa sería mi participación por el momento. Gracias, Emilio, gracias, Raúl. Pues hago una breve presentación primero de Raúl. Daniel ha dicho varias cosas, todos aquí sabemos que básicamente el trabajo de Raúl está dividido, se puede decir, en dos países, entre dos países y entre dos grupos, ¿no? Por decirlo así, en grandes rasgos. El grupo Chaclacayo en Lima desde el 82 hasta el 90, ¿no? Y como bisagra, digamos, ya las últimas exposiciones del grupo en Alemania, pero permaneciendo en Alemania pocos años después, a partir del 95, la creación del grupo Nebelhorn, que acaba de cumplir 30 años, y ahí tenemos a 3 miembros, está con nosotros Bettina Schurman, está Christoph Tran Winkel y Jenny Pilot Rinkus, que ha participado en el taller, del cual nos hablará también más Raúl ahora. Raúl es un atento observador de múltiples formas de exclusión, ¿no? Las sociales, las políticas y las humanas, ¿no? El micrófono que estoy hablando es... Oh, está sonando. No importa. Él ha convertido, digamos, estas formas o circunstancias en materia prima de su trabajo. Entonces ha podido, digamos, de este modo no solamente enfrentarlas, sino también que se ha constituido, se ha construido a partir de esto una base o un método, digamos, fuertemente introspectivo y una muy comprometida relación con el mundo que le permite o le ha permitido, digamos, inventar excepcionales y alternativos modos de coexistencia, ¿no? En ambos momentos, digamos, tanto en el Perú como en Alemania. Yo quería empezar, digamos, haciéndole justamente, pidiéndole a Raúl que nos contara de dónde salió el título de la exposición. Cuando estábamos pensando en el proyecto, empezamos a debatirnos, ¿no? Cuál podría ser el título adecuado de esta muestra. Entre las sugerencias que le hice estaba esta, por supuesto que no me he inventado yo, sino que es una frase tomada de otra persona y creo que él puede contar la historia mejor que yo. Acá ya tengo el micrófono. Ah, ya. Estoy listo. Bueno, es un poco raro, naturalmente, cuando muchos hablan de uno y uno no sabe qué decir después. Pero en realidad, comencemos con lo del título. Sí, no somos más que un trozo de carne. No somos más que un trozo de carne. Esto yo creo que vincula a todos, porque cuando estábamos en medio de la realización de este proyecto de Chaclacayo, vivíamos en el desierto, aislados al sur de la sociedad, por así decirlo, refugiados y rodeados de militares que nos habían algo así como clasificado de terroristas. En este contexto, Helmut Zotta, que venía de Alemania, había sido él mismo perseguido también como niño judío y se pudo salvar ¿no? Con mucha suerte de su muerte. Había invitado a un amigo de alemán, que era un artista que se podría considerar muy abierto, muy progresivo a este lugar de Chaclacayo para que me ayude a hacer una documentación de fotografías sobre los cementerios, sobre la situación social del país en el que estábamos desarrollando este proyecto. Este señor Klaus vino con una máquina de fotos extraordinaria que cuando yo la vi dije perfecto, porque yo había hecho toda la documentación con una máquina muy improvisada y
bueno, pasó por el infierno, se podría decir, porque yo lo tuve pues un poco de modo desconsiderado, que pasar por todos los cementerios, que pasar por todos los lugares de la pobreza a paso rápido y decirle camina, camina, no te quedes parado porque te podría pasar algo. Y hicimos con él esta exposición, al final estuvo, creo que se quedó 3 meses y estuvo tan exhausto que ya no sabía nada y quiso regresar a Alemania. Y en el avión comenzó pues a subir toda esta realidad que él había vivido como artista y como ser humano y el contraste con todo lo que habíamos hecho en esta casa de Chaclacayo. Y estando en el avión, escribió pues una carta y nos dijo, oye, después de haber vivido todo lo que he vivido, me he sentido cuando llegué a Alemania, a la Alemania segura y rica, me he sentido nada más que como un trozo de carne. Esto, este título, yo creo que lo hemos escogido también porque tiene que ver mucho con mi trabajo. En realidad, lo que yo trabajo, tú estás hablando también del pasado, estamos hablando en realidad del pasado, pero para mí no es ningún pasado, sino se trata de una posición que yo tengo, he tenido creo que desde niño, desde que me di cuenta de que vivir en un sistema envenenado pues no me va a hacer feliz hasta el día de hoy. Entonces lo que aquí vemos es una parte del pasado, pero no me gustaría describirla solamente como esto, sino es para mí también una parte del presente. Eso significa de que viendo estos trabajos después puestos así de este modo en escena, me doy cuenta pues de que nosotros como especie humana no hemos logrado construir un camino que nos pueda hacer convivir de modo global. Ya no podemos pues separarlo África, Sudamérica, Europa como lo hacíamos antes, sino ahora estamos todos juntos y lo que está pasando hoy, y sobre todo la exposición, por ejemplo, liturgias del cuerpo que he visto, me hacen reflexionar mucho más en este sentido. Que aunque se traten de trabajos pasados, estamos pues nada más que reflejando el presente, la situación terrible en la que, en la que estamos inmiscuidos como seres humanos que quieren cambiar algo. El querer cambiar algo significa naturalmente luchar contra muchas barreras. Hay personas como José Darío que dice, pues yo no se trata aquí de luchar como un coleccionista, sino se trata de darle oportunidad a la gente que grita de que sus gritos se escuchen en diferentes niveles, ¿no? Estoy muy impresionado por la recepción aquí en Bogotá y por el modo de tratar a la gente que hace arte en Bogotá, por la apertura para todos, para niños, para pobres, para ricos, para todos. Es algo que debería detonar como algo especial, porque esto, pues, como ya lo ha dicho Emilio, en otros países latinoamericanos no es hasta ahora, por lo que yo conozco, tan desarrollado, ¿no? Entonces, hablando de mi trabajo, podría hablar del pasado, pero a mí me gustaría más bien unir al pasado con lo que soy ahora. Y por eso ha sido para mí muy importante traer este trabajo, que es uno de los últimos trabajos que yo he hecho, donde se llama esta mirada fascista, donde intento decirme a mí mismo, porque tengo que decir un poquito de modo egoísta y egocéntrico, que a mí no me importa lo que digan los otros de lo que yo hago, sino es, yo creo que ha sido desde un comienzo, desde comencé, se podría de modo vulgar casi decir, a vomitar mi malestar a través de mi arte, porque no tenía otra posibilidad. En este caso, pues estoy reflejando una situación que ¿no? nos toca a todos, estas miradas fascistas, y nos comenzamos a poner conscientes de qué personas desquiciadas realmente y destructivas tenemos ahora en posiciones de poder en todo el mundo. Y yo creo, desgraciadamente, de que esto va a empeorarse. Naturalmente, cuanto más se empeore, cuanto más vamos a tener nosotros como artistas la necesidad de decir más, ¿no? Porque es como lo que decía Machacaleco, si a uno
Se trata de la historia de un vagabundo que siempre lo están botando de la ciudad y que le tiran piedras y piedras y piedras y piedras para que se desaparezca, para que no apeste, y este vagabundo junta las piedras y con estas piedras que hace se construye su casa. Entonces eso es un poquito lo que yo creo que pasa en mi vida. Yo creo que todo lo que estamos viendo aquí es un resultado de esta posición que yo tengo, y una de las, digamos, de los compromisos más intensos que yo he tenido en mi trabajo ha sido el trabajo del general. Nosotros vivíamos en una guerra, digamos, Declarada, sí. declarada, constante. Y se trataba pues de aquellos que eran fascistas y estaban para oprimir a la gente, y aunque les cueste la vida, y los otros que eran las víctimas que gritaban y gritaban y gritaban, y algunos gritaban tanto que naturalmente decían, pues sí, cada vez que grito me pegan, entonces tengo pues que comenzar a gritar más fuerte. Entonces tomaron las armas, después de haber hecho muchos intentos de unirse a posiciones políticas de izquierda, sin resultado, tomaron pues las armas y comenzaron a decir, no, pues vamos a sacar a patadas lo que nos corresponde, porque cuando ellos iban con un niñito pobre a un hospital donde tenían todo para ¿no? salvarle, pues no le abrían las puertas. Y en este hospital, de ese modo llevo un poquito a mi biografía, habían pues niñitos, como yo había sido como niño, privilegiado de nacer en una clase social muy alta, ¿no? Estaban pues tratando a los niñitos, ¿no? Con las mejores posibilidades, ¿no? Que se podrían comparar ya pues con las posibilidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos contrastes me han movido desde niño, y en ese contexto decir, claro, como yo venía de una familia privilegiada, hacendados y con mucho dinero, algunos de la dinastía alemana, de los nobles alemanes, y otros de las dinastías vascas y españolas. Entonces, siendo un producto, digamos, de esta situación, desde muy niño, y en ese contexto, algunos me dicen, oye, ¿cómo puedes decir esta barbaridad? Digo, pues, que mi suerte fue que mi madre se murió teniendo yo nada más que 5 años y medio. Al morirse, ella se devastó, pues se desmoronó toda esta estructura de poder, y de ese modo pude tener la posibilidad de comenzar, ¿no? a trabajar, de no seguir la línea que se había programado para mí. Volviendo a mi trabajo, en este caso, hemos estado viviendo en esta casa, y esta casa le pertenecía a un general. Este general, pues viendo de que los alemanes estaban haciendo un proyecto con el Instituto Goethe, dijo, pues mira Raúl, los vamos a botar a la calle con todas sus porquerías que de un modo o de otro no nos interesan y no nos gustan, si es que tú no me pintas un retrato. Yo le dije, como un retrato. Ya, yo quiero un retrato al óleo, y yo tengo que tener la piel más blanca, y mis ojos tienen que ser azul prusiano, y tengo que ser más alto de lo que soy, porque mi familia es un poquito raquítica, pero me tienes que hacer pues más presentable, y si no lo haces, lo boto a la calle. Entonces me pasó pues que me fui a dormir en medio de este proyecto donde estábamos entre la vida y la muerte, y pensando, y ahora tienes que retratar al óleo sobre lienzo a un general, a un excomandante general del ejército peruano. Y ahí pasó pues lo que les he contado con las piedras. Me desperté y dije, ah ya, están tirando piedras, me voy a construir una casa. Y en mis sueños dije, pues vas a tener tu retrato. Entonces lo cité, le pregunté si él tenía su uniforme, ahí podemos ver que él lo tenía, y le dije, usted pues tendrá que ponerse su uniforme. Sí, pero ya está un poquito apolido, no importa, hombre. Lo saca de su plástico, se lo pone, y yo tomo fotos, porque a través de esas fotos voy a poder realizar el retrato que usted quiere. Digamos como un pretexto.
Aparte de esto, le dije de que me tendría que dar pues fotos de su vida, esto lo podemos ver aquí también en esta vitrina, sobre todo lo que ha vivido como político, y una entrevista, ¿no?, que después se va a poder escuchar aquí, donde él me contaba pues sobre su situación. Entonces hemos hecho esto, lo visité y cuando entré a la casa de repente vi una escalera y él estaba parado ahí arriba como un rey y su esposa, mi esposo, lo está esperando. Entonces al verlo ahí yo dije, Dios mío, ¿qué hago, no? Bajó pues temblando, 85 años o qué sé yo, alcohólico además, y me dijo, entonces vamos a la sala para que usted me haga las fotografías. Y yo le dije, no, pues la sala está muy oscura, nos vamos al patio donde usted está renovando una parte de su mansión y ahí hacemos las fotos porque es más, sí, pero está todo un poquito desordenado. Y le digo, oiga, yo soy un artista, pues no me fastidie. Yo ya lo voy a hacer como usted lo quiera. Entonces fue ahí y lo llevé ahí y eso es lo que ustedes están viendo. Eso es lo que están viendo. Digamos, esta serie es una serie que he expuesto también en Colonia. Estamos haciendo aquí, creo que una edición pequeña para que, ¿no? Una especie como para una preedición, digámoslo así, para saber, para ¿De qué se presentar trata? este proyecto. Es una serie muy extensa. En la vitrina pueden ver también de que no solamente terminó con las fotos de la acción, sino también con reflexiones posteriores y con integración del retrato en otras performances y también con la integración del retrato en una performance que yo no sé cómo los convencí, con la Guardia Republicana del Perú, que había allanado nuestra casa, que nos querían matar y que con trucos, que sería un poco extenso contarlos, los convencí pues para que llevaran este retrato empaquetado del general y se hicieran y posaran pues como dos ángeles cuidando al general, a la autoridad que se iba a morir, ¿no? Entonces, este es un proyecto que un poquito describe, por así decirlo, mi posición o mi compromiso como artista en todo lo que yo hago. Lo interesante es que yo nunca he tenido miedo, tampoco he tenido miedo cuando la Guardia Republicana comenzaba temblando, gente primitiva, ¿no? Dentro de la casa a vaciar los cajones y, ¿no?, a pensar, bueno, acá tenemos, porque ellos también tenían miedo, pues, ¿no? Acá tenemos a un terrorista y si nosotros no lo matamos, de repente vienen otros y nos matan, ¿no? Esa ha sido la situación. Entonces, ese es un ejemplo importante porque en este contexto y con esta posición han ocurrido todos los otros trabajos que yo he tenido en una especie de, se podría decir, exorcismo entre esa foto de mi primera comunión, donde me ven totalmente pues tullido y reprimido, ¿no? Y el día de hoy. Entonces, para mí es muy importante saber que el arte se debería utilizar como una especie de situación catártica, ¿se llama? Sí. Para pues constantemente, yo creo que hasta que uno esté muerto, seguir reflejando la realidad como la vemos. Hay artistas que intentan naturalmente buscar medios estéticos que hacen las cosas un poquito más digeribles, por así decirlo. Yo soy un poquito más extremo, no me gustan utilizar cosas digeribles, sino me gustan utilizar cosas muy directas. Y bueno, por eso yo no creo que debería comenzar a especificar en qué serie o de qué se trata. Yo creo que he resumido un poquito, ¿no? Cuál ha sido mi labor, tanto en el grupo Chaclacayo de aquel entonces, en el que, como tú decías, he estado constantemente documentando porque yo no podía pues encerrarme en una casa en el desierto sabiendo que esta ciudad allá abajo se estaba pudriendo, ¿no? Entonces para mí era interesante ir a un cementerio vacío, hacer un ritual para sentir yo mismo lo que estaba pasando en ese país. Para mí era importante ir a la ciudad de Lima, dormir, qué sé yo, en qué lugares, ¿no?, de personas sospechosas, para saber pues en qué estoy viviendo y no solamente remitirme a, ¿sabes? Un profesor alemán me ha alquilado una casa y ahí vivo y se acabó pues y yo hago arte. Entonces yo creo que esta situación
se ha quedado en mi conducta hasta el día de hoy. Y es por eso que creo que también me ha motivado cuando estuve en Alemania a fundar el grupo Nebelhorn. Entonces no ha cambiado nada en mi posición, sino encontrando a esa gente que son casi como, no, se podría decir desahuciados, pero yo diría marginados. En el grupo Nebelhorn trabajan personas muy pobres para Alemania. Existen también personas pobres, claro, actualmente existe un sistema que las acompaña y que ¿no? Para que no se mueran de hambre o si están enfermos los cuide, pero existen personas muy pobres y existen personas increíblemente ricas. En el grupo Nebelhorn se encuentran personas muy pobres y personas realmente habitantes de la calle y personas muy ricas. De repente gente que han dirigido un banco, que tienen una casa, que tiene todo, pero no tienen nada, porque se sienten solos y porque están pues aislados de la realidad. Entonces, es como una especie, este Nebelhorn lo podría describir y es como otra vez una proyección de lo que ha pasado en la casa en Chaclacayo, como una especie de isla abierta donde la gente que va puede, a través de actividades artísticas, creo que el menor tiene 6 y el mayor 85, personas con discapacitaciones corporales, mentales, psicológicas, problemas con drogas, con adicciones, directores de colegio, exdirectores de colegios, exdirectores de bancos, todos se juntan para otro. Yo creo que esto lo he aprendido de Chaclacayo, porque Nebelhorn se encuentra en el bosque, A las afueras. muy a las afueras, en medio de un asentamiento para personas sin hogar. Ha sido un establo para cerdos en los que nosotros estamos trabajando, que los hemos remodelado gracias a algunos auspicios que pude organizar. Y la gente viene realmente no solamente de los alrededores, vienen de Düsseldorf, vienen de Hamburgo, vienen de Berlín, los que vienen de muy lejos toman un departamento y se quedan para pasar con nosotros una semana y poder realizar ahí proyectos. Y ahí venimos a lo mismo con lo que yo he comenzado, que se trata pues de vomitar de modo directo lo que están viviendo. Y por eso este grupo Nebelhorn tiene una resonancia, se podría decir también en Francia, en Alemania, en este ámbito de estos proyectos inclusivos, muy grande y sobre todo se caracteriza porque Nebelhorn no ha intentado desde un comienzo comercializar nada. Para mí ha sido muy importante el trabajo y no el comercio, que si no tendríamos todos nosotros mucho dinero, porque en Alemania existe realmente casi una gula para consumir, ¿no?, arte de otro tipo. Pero entonces pues vendes a la gente y no solamente vendes a la gente, sino también a sus problemas. Entonces yo creo que habiendo resumido de este modo, diciendo de lo que ustedes ven del pasado, para mí no es el pasado, sino también es una actitud que no ha cambiado, que es también el presente y que yo no tengo pues otra oportunidad, otra posibilidad de seguir así hasta que ya no exista, ¿no? Esa es la realidad. Entonces yo no sé si quisieses agregar algo. Sí, claro. Espérame. Pues yo, antes de abrir más bien al público a las preguntas o comentarios que puedan tener, yo podría decir que ahora que Raúl hacía referencia a esta obra 2025, ¿no? Y al exorcismo también, ¿no? Utilizar su propia imagen de niño, ¿no? Colocarle un casco de soldado digamos, maltratarla de ese modo, de alguna manera, ¿no? En un diálogo consigo mismo, ¿no? A los 64 y a los 9 años, ¿no? Mirarse a sí mismo y tratarse de esa manera, como cuando él me decía, pues esto era el potencial fascista que yo pude haber sido, ¿no? Estas rupturas, ¿no? Que se permite el artista con reflexiones acerca de la distancia que ha tomado con su familia, con su sociedad, es una marca sumamente muy fuerte que le permite una libertad inédita, en mi opinión, ¿no? A mí me gustaría también agregar, porque Sí. creo que esto me lo he olvidado. Hemos tomado la decisión de venir aquí para hacer la exposición en este lugar y además para hacer un taller abierto con personas de Nebelhorn, por eso hemos vivido 1, 2, 3, 4 personas de Nebelhorn,
en la Casa Republicana en el marco de la exposición de José Darío, Liturgias del Cuerpo. Muy impresionante. Hemos trabajado con gente de la calle, hemos trabajado hasta los guardianes que estaban ahí cuidando y que son pues muy correctos y que tienen miedo de moverse. Hasta ellos han imprimido su cara para que le hagamos los perfiles en una pared de plástico que creo que tiene 3 o 4 metros, ¿no? Por 3,5 creo, sí. Que ahora está ya ahí como resultado realmente impresionante. Gente de la calle que se sacaba los zapatos y imprimía sus huellas, otros que imprimían sus cuerpos. Cristo, Jenny, Bettina, todos han trabajado en este trabajo y muy, muy interesante que como ellos hablan alemán y los otros español, gente también de la calle, ¿no? Entonces no fue necesario traducir, que se abrazaban, que intercambiaban el proceso creativo sin la necesidad de esta traducción, porque yo al comienzo había pensado, oye, ¿qué les vas a decir, no? Que de repente ser Cristo abrazado con una persona, una señora de la calle muy ancianita, animándola para que tome parte, ¿no? Como él mismo también lo ha sentido cuando llegó al grupo Nebelhorn, como lo recibieron y como lo animaron a él también, ¿no? Y estas diferencias sociales, ¿no? Muy interesante y este trabajo se puede ver ahí y ahora la Casa Republicana está el director de todos estos, ¿cómo se llaman? Nicolás Gómez. Vio esto y dijo, oye, esto tenemos que dejarlo aquí y hay que hacer pues una ficha técnica y con fotografía también, me parece que yo he tomado muchas fotos. Vamos a hacer fotografías del proceso, una ficha técnica con los nombres de A hasta Z, que si vienen de Alemania, que si vienen de la calle, o si son los guardianes del museo, que de A hasta Z los que han participado en este proyecto. Sí. Yo creo que ya no voy a poder vivir esto, pero cuando en un par de días, cuando yo ya no esté aquí, te ocuparás de hacerlo así. Voy a encargarme de que se haga. Okay. Importante es que para nosotros, ich erzähle, wie wichtig das war, diese gemeinsame Arbeit, die wir gemacht haben mit den Leuten von der Stadt. Nos ha unido tanto, dice ella. También. Es niebla y cuerno de niebla. Y esto hace referencia al cono de luz y de sonido, digamos, como una especie de claxon que los barcos enormes tienen en los puertos cuando están en la oscuridad y en medio de la niebla y van andando lentamente y tienen que avisar a otros barcos de su presencia. Es una propuesta hecha por uno de los primeros miembros del grupo que pensó justamente que el arte era ese cuerno de niebla. Era una manera de llamar la atención. No pensó. ¿Ah? No pensó. Eso es lo interesante del asunto. Se trataba de una persona con discapacitación tan extrema que escribir de ningún modo, leer casi nada, y no pensó. De repente dijo cuando se dio cuenta, oye, acá viene, tengo una discapacitación, él lo sentía, y viene gente con un Mercedes que no tiene una discapacitación, y viene un niño, y vienen otros, y viene un alcohólico, y entonces de repente dijo, oye, y estábamos buscando un nombre para el grupo. Y dijo, ¿y por qué no lo llamamos Nebelhorn? Y yo decía, ¿Nebelhorn? ¿Qué cosa es esto? Explícame, ¿no? Entonces, él me explicó, porque yo venía pues de Perú, no sabía ni lo que era un Nebelhorn. Y me explicó, ya, un Nebelhorn es una sirena. Mira, la gente viene de la calle, de sus casas, con sus autos, ¿no? La gente rica decía, ¿no? Que no tiene ningún problema y son directores de bancos o qué sé yo. Y nosotros estamos aquí y la gente de la calle, entonces los unos están en un barco, los otros están en el otro, y existe un aparato que cada vez para que la gente en la niebla no se choque, para que los dos barcos no se choquen y se hundan, existe pues una señal con una luz, y cuando los barcos la escuchan, los tripulantes de este barco y del otro, así me lo explicó, ¿no? Se saludan. Y nosotros también nos saludamos, por eso estamos pintando cuadros. Interesante. Por eso una persona que no pensaba, que no sabía de nada. Ha sido otra vez un título increíble desde la
estómago Maravilloso, además. desde una posición que nosotros casi diríamos absolutamente, ¿no? Ujú. Irracional. Y Ya. pues claro, implica el que tener cuidado y también como llamar la atención también a través de su trabajo, ¿no? Ujú. Pues abrimos entonces a cualquier comentario, cualquier pregunta que puedan tener aquí. O aquí, muchas gracias. Te paso. ¿El retrato del general existe? El retrato del general existe en una de las villas del hijo, porque de repente apareció el hijo mientras que lo hacíamos, con una urna, y dijo, pues hay que condecorar a mi padre para esta acción, y comenzó a condecorarlo. Ahora, yo no sé qué habrá pasado de este hijo, yo creo que ella estará muerta también ya, y él también. Y este pues tendrá una mansión, qué sé yo qué tendrá. Y asegúrame, porque Que si no se va al tiene- infierno, de que lo habrá Lo enmarcado tiene y lo entronado, tendrá de modo entronizado. original. Para agregar ahí también justo de que, claro, ese es el retrato original, pero hay una base que se exhibió el año pasado en la, digamos, ejercicio de retrospectiva de Raúl, que se llamó My Living, ¿no? Mi vida, 1960-2024, y ahí se exhibió justamente Yo encontré un calco. el calco del base de justamente este retrato. Este Sí, existe así que y en la existe. universidad, en la exposición en Alemania Vale. el año pasado, lo presenté con una luz. De Exacto. manera que tú ves el fantasma del calco. Acá tengo un micrófono, mira. Sí. Yo ya estoy preparado. Germán. En la vitrina lo puedes ver en una foto. Ah, El retrato lo puedes ver aquí en la vitrina. ok. Tenemos pensado tal vez en un futuro presentar el proyecto, pero necesitas naturalmente mucho más espacio y hacer una publicación sobre todo esto sería Yo muy yo interesante. quería preguntar algo, pues tiene que ver con los artistas de allá de Lima, pero es como para entender como los procesos. La generación de Eduardo Villanes es, pues, ¿qué relación tiene con la de ustedes? Pues que es como también un poquito Eduardo Llanes. Villanes, que es también un poquito contestatario. Yo lo tengo, pero Contesto algo muy breve, es de que, claro, la generación de Villanes es tal vez noventas, ¿no? El caso de Raúl es ochentas, tal vez ahí sí, entre los colectivos artísticos de los años 80 que tuvieron contacto con Chaclacayo, o sea, todos tal vez conocieron porque la exposición de 1984 tuvo eco. Yo luego he podido conversar con los que son propiamente los 80 y ahí tal vez los que iban a ser colectivo Los Bestias, Alfredo Márquez, Alex Ángeles, que luego derivan al taller NN, sí tuvieron justamente cierta, digamos, vinculación con el proyecto, pero claro, estamos hablando de los 80s, 90s. Ahí también tal vez está una cuestión de, ¿no? Y Emilio seguro lo va a comentar mejor, ¿no? Pero quería darles esta coordenada de los 80 y ya Emilio nos cuenta tal vez sobre los 90. Básicamente esa diferencia de 10 años, ¿no? La muestra del Grupo Chaclacayo es el 84 y Eduardo Villanes su primera exposición fue el 95, digamos, ¿no? Y la falta, digamos, de una tradición historiográfica que básicamente empiece a conectar las cosas hace que prácticamente fueran, ¿no? Estuvieran totalmente desinformados unos de otros. Pero algo sobre el general que decías, pues, sí, o sea, el cuadro fue el encargo para poder quedarse en la casa y renovar un contrato. Entonces fue entregado y está en la familia del general. Pero lo más interesante del proyecto es el contrarretrato, ¿no? Y todo lo que está alrededor de esa imagen. Desde, digamos, las fotografías del modelo que están aquí en gran formato hasta todos los procesos y las fases posteriores que hacen pues justamente que esta historia esté mejor contada con el antirretrato o el contrarretrato que con el retrato mismo, ¿no? Del cual solamente queda el fantasma, digamos, las líneas que le permitieron a Raúl pasar al lienzo, ¿no? A partir del dibujo original. Y creo que algo que también corona justamente esta serie es el documento final que ahí está justamente exhibido, que es la autorización. La autorización que le hace el general justamente para que Raúl pueda usar, ¿no? Los materiales, ¿no? Su Aquí imagen, la preparación, su imagen, todo su eso. imagen y las reflexiones posteriores que yo crea conveniente.
Pues si a nadie le ha quedado muy claro, en realidad esta exposición sería imposible en Lima y en el Perú en este momento. O sea, por situaciones, digamos, de censura religiosa, censura por temas sexuales y políticos. O sea, el lugar, digamos, que Raúl se podría ganar allí es una carceleta en la DIRCOTE, ¿no? Acusado de apología al terrorismo. Entonces, por las condiciones actuales, esta exposición es imposible, ¿no? Y tenemos, por supuesto, para mí, para nosotros y para todos, espero, el gusto de tenerla aquí en Bogotá. Yo quiero hacer un comentario más. Y si bien conozco Lima y sé cómo, de alguna manera, cómo es como todo lo que ha estado hablando Emilio, de la represión que hay, de la censura que hay alrededor de lo erótico, lo religioso, quisiera también decir que eso pasa en Bogotá, ¿sí? No pasa en El Dorado, por fortuna, ¿sí? Y ha sido el espacio donde varios artistas han podido hacer esos trabajos que tienen como un carácter político, un carácter social, un carácter erótico, pero sigue siendo un tabú el cuerpo, confrontarnos a eso que no queremos ver nunca, a lo que tú llamas como esa categoría de lo visceral, de lo abyecto. O sea, no es fácil para muchos artistas. Yo creo que aquí está Leonel, está Germán, Arrubla, que también lo saben, que de alguna manera la circulación de esas obras es muy complejo, aún algunas veces para nosotros también lo es desde El Dorado. No es lo que pasa cotidianamente en muchos espacios, ¿sí? Y es un desafío para los artistas mover y que circulen ese tipo de obras, ¿sí? Si bien de pronto hay un campo más, un poco más abierto que en Lima, igual también vivimos en una sociedad conservadora, en una sociedad que también tiene muchos problemas cuando se confronta con el cuerpo, con la sexualidad, ¿sí? Con la religión. Eso también existe. A mí me gustaría traducirles de modo un poquito resumido lo que está pasando. Ich würde gerne euch das erzählen, worum es dann hier geht. Also ich habe ja dann meine Arbeit vorgestellt. Ich habe gesagt, dass meine Arbeit heute ist genau wie vor 30 oder 80 Jahren, weil meine Haltung, meine Lebenshaltung sich nicht geändert hat. Das habe ich ja kurz zusammengefasst gesagt. Ich habe ja das als Beispiel von dem General, ich habe als Beispiel dieses Bild ja auch genommen. Ich wollte jetzt hier nicht so nach dem Motto sagen, ach, wir reden über die Vergangenheit, weil das ist ja nicht die Vergangenheit. Das heißt, was ich ja dann mache, ne, damals gemacht habe und das, was ich heute mache, ist im Grunde genommen die Haltung gleich. Und dann habe ich Magenschmerzen, wenn ich denke, ah, hier sprechen wir über die Bilder, die er damals gemalt hat. Also es ist meine Haltung gleich und dieses habe ich auf Nebelhorn übertragen. Zusammengefasst erzähle ich euch, worum es hier gegangen ist. Und Nebelhorn ist wiederum eine Widerspiegelung dieser Situation. Und die Maria sagt, das ist für euch wichtig, dass in Bogotá nach wie vor, wenn es möglich ist, dass solche freie Sachen entstehen, ist ja, weil ein José Darío hier steht, weil auch andere Leute, die Kultur machen, natürlich sich dafür einsetzen und das ist ja auch gut, aber längst ist nicht so, dass man sagen könnte, dass man frei ist von Verfolgung und von Diskriminierung. Das haben wir vor kurzem erlebt, ne? Indem der Mann uns ja dann, weißt du noch, dieses Video, was ich dir gesagt habe, wo einer erzählt hat, also ich bin Transvesti und deswegen muss ich jetzt entweder im Knast oder die Straße kriegen. Les he comentado un poquito de modo resumido de lo que se trata y les he dicho sobre todo a través de lo que tú acabas de decir, hoy día en la mañana nos han mandado por Instagram o eso un video donde se ve a personas transvestistas, ¿se llama? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Que son acosadas por la policía les dice, tú tienes dos posibilidades. O limpias la calle, le han dicho cuántos metros, y bien limpiecita, lo vamos a controlar o te metemos a la cárcel. Y lo que a ti te va a pasar en la cárcel ya sabes. Eso ha sido ayer. ¿Pero dónde? ¿En Lima? En Bogotá. Ah,
No en Lima. Por eso estamos un poquito, nosotros estamos hablando, oh, fantástico, y María nos trae ahora la realidad, tienes razón. Tú no tienes un poquito que, tú tienes una posición, ¿cómo se dice? Una postura, realmente de repente tú mismo no te das cuenta, como yo mismo tampoco no me doy cuenta de muchas cosas, que es muy importante, muy significativa y que debería dejar escuela, porque cuando tú ya no estés ahí, otros tendrán que seguir con lo que tú has comenzado, igual que en mi caso, para persistir, insistir en que pues se siga, a pesar de todo, cambiando, ¿no? Porque hoy día, de repente, oye, qué lindo, qué bonito, y yo también, y recibo esto, y así es una documentación. Los quieren mandar a limpiar la calle, les dicen, y si no lo hacen, los metemos a la cárcel, y ya sabes lo que te va a pasar, porque eres de todos modos un maricón, una persona podrida, ya, a ti te vamos a enseñar lo que hacemos contigo. Esa es la realidad. Humberto también ha sido un artista ¿Ya, Jenny? que ha tenido Mira, Jenny censurado, ¿cierto, Humberto? Ya. Humberto, también. Es que no escucho muy bien, qué pena. Ah, Eh, bueno. no sé qué me están preguntando. No, yo estoy hablando de que las posiciones muchas veces de los artistas no son fáciles. Es que estoy un poco sordo. Ya. Ella está diciendo que es difícil también en Bogotá exponer cosas críticas. Sí, es verdad. ¿Y Jenny nos quería decir algo? ¿Jenny? Nein, einen Moment. Einen Moment. Después übersetzen das in der, auf Deutsch. Aber kannst du dann auf dem Mikrofon sprechen, weil das hinterher werde ich übersetzen. Alles klar. Also das, was ich jetzt verstanden habe, ist so, wir sind zum Beispiel, wir kommen jetzt aus Deutschland, wir sind sehr gut geschützt, die Gesetze sind schon dafür da, dass wenn man anders ist, dass man gesetzlich geschützt ist, aber ich denke, dass es trotzdem immer ein globales und menschliches Problem ist, weil es wird immer Menschen geben und Diskrimination, also Diskriminierung ist ein globales Problem der Menschen. Und deswegen ist das die Verbindung, also so, ne, ich habe so viel gelernt hier. Das hat mich so stark berührt, aber ich kenne auch Menschen in Deutschland, die noch diskriminieren. ¿no? Jenny dice, está intentando hacer un paralelo entre la situación de los derechos de personas en Alemania y los derechos de las personas aquí. Ella ya se ha dado cuenta porque ha estado, ¿no?, investigando un poquito y sobre todo observando mucho de que si bien existen algunos ¿cómo se dice?, derechos aquí, pues no se practican. Y la diferencia es, dice que en Alemania naturalmente existen derechos y como es una sociedad mucho más desarrollada en ese sentido de democracia y de entonces existen también estos derechos y ella se siente naturalmente, o personas de su tipo u otros que están aquí, más segura allá, pero se da cuenta pues de que mientras que esto no sea global, mientras que ella venga a Bogotá y se dé cuenta, porque le mostré también este video, y ella ya está un poquito escéptica sobre la situación, ¿no? Porque yo le dije, tienes que tener cuidado, ¿no? Se da cuenta de que a pesar de todo, tiene también pues esta posición del mundo como global. Y ella tiene la convicción de que solamente se va a poder conseguir pues una solución en cuanto todos nos unamos. Ese es el asunto de hoy, ¿no? Y de todos modos dice, además, de que está muy impresionada sobre la mentalidad de esta ciudad, por lo menos lo que ella ha percibido, y de este cariñoso afecto, de este preguntar con cariño, también cuando no tienen algunas cosas muy claras, y esto lo ha vivido en el taller que hemos hecho en la Casa Republicana. Que a pesar de todo, porque entonces la ven y le preguntan, ¿y por qué estás vestida así, por ejemplo? ¿No? En Berlín pues caminas como quieras y nadie te va a preguntar nada. Aquí algunos te marginan, pero ya te das cuenta, pues yo le dije, oye, cuando nos vayamos a determinados lugares a comprar chucherías, entonces te quedas a mi lado.
¿no? Entonces ella ya se ha dado cuenta de esto y por otro lado de la apertura de muchas personas con las que ella ha tenido que ver, sobre todo con la gente de la calle, que han trabajado en el proyecto en la Casa República. A partir de lo que decías, María, también quiero señalar que evidentemente una de las primeras razones por las que propuse a José Darío Alvarado esta exposición, cuando Daniel pudo hacerme el contacto con Raúl, recuperar, digamos, estas conversaciones interrumpidas por 10 años, le hice la propuesta precisamente porque sabía que iba a ser muy bien recibida aquí. Yo recuerdo, pues, cuando José Darío, me parece, ya había visto obra, digamos, de Sergio Ceballos en la exposición en Lima, lo primero que me preguntó, ¿y qué es de Raúl Avellaneda? O sea, y esa pregunta no se la han hecho en Perú en muchos años. Y yo creo que es también por un principio de autoridad institucional que es lamentable en el Perú y que yo siento aquí en Colombia mucho más laxo. La gente tiene la lengua más suelta. Y para bien y para mal. O sea, ¿no? Pero eso es claro. Ujú. Sí, Christoph quería decirnos algo. Ja, das Problem ist, dass wir in Deutschland auch darauf achten müssten oder ganz extrem aufpassen müssen, dass solche Situationen, wie der Roll gerade erzählt hat, nicht auch passieren bald, weil bei uns in Deutschland ist eine Nazi-Partei eine neue, die vielleicht, ich hoffe nicht, an die Macht kommt. Und dann haben wir solche Probleme wahrscheinlich auch. Und nicht nur mit Transvestiten, sondern auch mit Behinderten, mit Schwulen und mit allen Leuten, die irgendwie anders sind. Les voy a traducir. Él dice de que tenemos que estar muy preocupados sobre el desarrollo del fascismo en el mundo en general y de que él tiene miedo también del desarrollo político en Alemania y que todos nosotros como seres humanos deberemos luchar para que el fascismo pues no vuelva a tener poder. Desde su perspectiva personal, él se da cuenta y habla de modo muy emocional porque se siente pues como una víctima potencial, ¿no? Del nuevo fascismo alemán, porque ahora este partido fascista, de los cuales también he pegado algunos ojos ahí, entonces están, la alternativa para Alemania se llama, están pues realmente ganando mucho en Alemania. Entonces él tiene miedo desde su perspectiva de que también pues no solamente, ¿no?, persigan a gente pobre o a gente que hace arte político, sino que también, como ha sido en la época de Hitler, también pues vayan en su dirección y comiencen también a él a reprimirlo hasta matarlo, ¿no? Bueno, gracias por haber venido, por estar aquí. Bueno, muchas gracias y sobre todo gracias a Emilio y a Raúl y a todos por la confianza que han tenido en hacer este inicio de proceso y a Daniel que nos está apoyando, este inicio de proceso